Habíamos dicho que en este programa tenemos un montón de cosas y hoy es una jornada en la que vamos a pensar, porque está con nosotros Seferino Muñoz, doctor en filosofía e investigador del CONICET, pero eso va a ser antes de la sidra, porque si no después sería problemático. A ver, siempre pensamos, pero hoy un poco más. Un poco Nos más. vamos a esforzar un poquito más. Vamos a pensar un poco y después nos tomamos un sidrón fresco y de ahí en más que sea lo que tenga que ser de este programa. Claro, Capaz que terminamos justo cerca del noticiero. Porque Claro. todo puede pasar. ¿Cómo andamos, Seferino? ¿Todo bien? Muy Bienvenido. bien, Tarito, muy bien. Muchas Bueno, gracias. Hola, ¿cómo chicas. va? Buen día. Planteas Buen día. un tema que es un temón. Sí, Lo charlamos un minuto y medio recién fuera de la pausa y ya no nos pusimos de acuerdo. exactamente. Sí, Que es sí. dolor y felicidad. Así es, dolor y felicidad. ¿Se acuerdan que la última vez que vine al piso hablamos sobre bienestar y felicidad? Traíamos el caso de esa mamá que acababa de tener su niño, estaba, digamos, muy incómoda, pero aún así era felicísima, ¿no? Pero ahora calemos un poquito más. Ya cuando lo que viene no es el disconfort o la falta de comodidades, sino el dolor, ¿no? Y cuando ese dolor a veces es profundo, intenso, ¿qué pasa ahí? Bueno, siempre me gusta contar una historia. Les voy a contar una que puede ser incluso la de un mendocino o la de un argentino. Traigo este porque es muy famoso. Una chica, Joni Eareckson, americana, 17 años, deportista, vital. En una de sus incursiones de nado, se tira de cabeza en una bahía que era poco profunda, se quiebra el cuello, queda tetrapléjica, del cuello para abajo, nada de movimiento. Ustedes imaginarán, digamos, la oscuridad de los primeros meses, ¿no? Dolor, depresión, mucha tristeza, ganas de morirse, hasta que un día ella dice, yo tengo paralizado el cuerpo, pero no tengo paralizada mi alma, no tengo paralizado mi capacidad de ser útil a los demás, de crear, de amar. Empieza a pintar con la boca. Toma el pincel con la boca, cuadros bellísimos, escribe libros que se venden a millones, crea una fundación que está presente en más de 50 países del mundo para personas con discapacidad y se convierte en una referente. ¿Qué pasó con el dolor? ¿Desapareció? Y no, o sea, está ahí, ella sigue en silla de ruedas, ¿sí? Necesita ayuda de los demás permanentemente para hacer sus actividades, pero el dolor, dice ella, permitió abrir una puerta a una vida más útil, más plena, y lo dice textual, más feliz que la que tenía antes. ¿Mm? Claramente ella no eligió el dolor, pero sí qué hacer con el dolor. Y esto nos muestra que la ausencia de dolor no siempre es igual a felicidad. Y que esos dolores, esas peripecias que por ahí tenemos que padecer, cuando las transformamos y le damos un nuevo sentido, pueden ser ocasión de felicidad. Y me gustaría cerrar con alguien que es Víctor Frank. Estuvo en campos de concentración y escribió El hombre en busca de sentido y dice, el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. El que tiene un porqué. Para vivir puede soportar casi cualquier cómo. ¿Y puede haber alguien que no tenga un porqué? Sí. Lo tiene que descubrir. Claro. Todos tenemos un porqué. Yo creo que ahí está la búsqueda constante del porqué o de la misión que tiene uno en su vida, es también lo que a uno lo mantiene con esa energía y con ese espíritu vital. Con dolor a mí se me hace raro que pueda ser feliz. Pues es que el budismo dice que el dolor es el motor de la búsqueda de la felicidad, porque a veces ante una situación de dolor te das cuenta de cuál es el motivo de tu vida y en realidad ahí buscas el verdadero sentido que tiene. Vos decís, claro, me pasa una situación difícil, dolorosa, y vos decís, se me termina el mundo. Y en realidad muchas veces ese termina siendo el motor o lo que te impulsa a buscar un bienestar o una felicidad, entre comillas, Sí. en otro aspecto de tu vida. Pero no conviven. Acá, yo les traje un caso extremo que sí. Yo Pero estoy no- de acuerdo con ese caso, no estoy de acuerdo con Tano, porque para mí cuando la felicidad se construye día a día, la tenemos que buscar, es una elección. Podemos estar frente a las adversidades más extremas y sin embargo, si nos proponemos ser felices, se puede construir. Yo creo que No estoy de se puede acuerdo. alcanzar. Vivimos con dolores, ¿o no? Siempre. Nuestra vida, De todo tipo. de todo tipo, nuestra vida, ¿no? Es un valle de lágrimas, como se dice. Sí.
Y es cierto, la Pero pérdida en de un ese ser momento querido. no, pero no van, en algún momento no conviven. Te golpeaste el Bueno, martillo. claro, quizás Sí. no Y vos ahí es los dos sos constante. felices, ¿me entendés? Bueno, porque estás pensando en Y el sí. dolor. Pero si vos tomás perspectiva y decís, a ver, fue un martillazo, ya se me va a pasar el dolor. En Claro. 5 minutos meto el dedo en algo. Y sos feliz a partir de que se te pase el dolor. No, quizás Bueno. el dolor está, pero vos la atención la desvías para otro lado. El dolor puede seguir estando, pero vos decidís hacer foco en esto otro que es la felicidad. Los antiguos hablan, Séneca, y que lo han retomado hoy muchos psicólogos, psiquiatras, de cuando el dolor se convierte en sufrimiento. Ahí Claro, está la esa es clave, ¿no? otra No cosa. dejar que el dolor se convierta en sufrimiento. Es decir, convivir con ese dolor, ¿no? De manera que yo lo domine ese dolor y que no se vuelva señor de mi vida, porque los dolores van a estar siempre, pero cuando ese dolor se convierte en algo permanente ya es sufrimiento. Y ahí está una de las claves. Evitar el sufrimiento, los dolores no los vamos a poder evitar. Bueno, Aristóteles siempre decía que el fin último del ser humano o del hombre era la felicidad. Y en realidad uno como que termina, viste que vos una vez trajiste ese ejemplo de que siempre andamos detrás de la zanahoria, o sea, como que buscamos siempre permanentemente estar bien. Creo que es lo que dice la Feli, cuando uno pone el foco en otra situación, por ejemplo, quizás del otro lado nos dicen, bueno, sí, pero yo perdí un hijo, perdí un ser querido, ese dolor no me lo quita nadie. Por supuesto que no, porque yo creo que tanto el dolor, la felicidad, el amor, la pasión, el miedo, son como inherentes al ser humano. Siempre vamos a pasar por alguno de esos momentos, siempre. O sea, en algún momento de nuestra vida lo vamos a pasar. O te declaran una enfermedad. Bueno, obviamente en el momento quizás se te cae el mundo. ¿Y qué hacemos con eso? Para mí hay que preguntarse, ¿qué hacemos con esto que me está pasando ahora? ¿Cómo busco revertirlo? O me quedo en el dolor y se transforma en sufrimiento y en un dolor existencial, o trato de buscar la manera para poder sobrellevar esa situación dolorosa. Bueno, Víctor Frank decía justamente eso. Él era psiquiatra, psicólogo. Sí, que un Entonces, genio. Ese libro es estando maravilloso. es muy bonito, así que el que lo quiera. El hombre en busca del sentido decía que él iba haciendo como encuestas, estudiando toda la situación ahí con los prisioneros y lograban sobrevivir aquellos que tenían un propósito, una esperanza al salir del campo de concentración. Los que habían perdido la esperanza sucumbían porque... No tenés motivo para seguir Inclusive, peleando, luchando, digamos. Exactamente. En el libro La Sociedad de la Nieve, que cuenta la historia del avión que cayó en el Valle de las Lágrimas, el avión de los Uruguayos. rugbyers uruguayos, la mayoría de los casos, porque ellos van relatando cómo vivieron esa experiencia cada uno de los que hablan ahí en el libro, y la mayoría, los que los mantiene vivos y la esperanza es volver a ver a sus familias, Pero entonces, volver para, al les hago otra abrazo pregunta. con su mamá. Entonces, si no existiera el dolor, la felicidad tampoco existiría. No, porque no es... Porque si no hay dolor, ¿cómo sabes que hay algo que está bueno? Si no existiera el no, el sí estaría de más, decía José Larralde, ¿no? Entonces digo, si suponete que no existiera el dolor, entonces... Bueno, eso ahí te está yendo muy teológico vos. Ajá, te iba a decir que es muy de Dios Claro. eso. Es muy, porque muy... creo que el único que, bueno, el que es religioso te diría que el único que no siente dolor es Dios, porque No, o que hasta el mismo vivimos- o vivió el dolor, pero lo pudo O sea, que para transmutar. ser feliz tiene que estar el dolor. Bueno, los relatos bíblicos, incluso los mitos griegos, van en esa dirección que dice el Tano. Has tenido una intuición interesante. En algún momento no había dolor, había una plena felicidad. Pero como el hombre tiene libertad y eligió Hasta que surge el mal. exactamente hacer mal, bueno, ahí arranca el aparece. dolor en el mundo. Hay Eso, mitos bueno, que explican eso, ¿no? un Y bueno, montón. y la misma Biblia. Pero ¿cómo podía haber plena felicidad si Por no eso había se dolor? habla del paraíso y de... No lo evaluaban desde un lugar de felicidad, era el Estado. El Estado, digo... Es que era un estado de plenitud, era un estado de Claro. plenitud pura. Justamente Sin no saberlo. faltaba... Porque al no haber No. el dolor, Pero hay una si vos no te golpeas certeza. el dedo, no sabés lo bueno que es no golpearte el dedo. ¿Cómo que no? Y no, porque no te lo... Si nunca te... Vos no sabés, porque vos decís, y no sé, ponele, como cuando yo le digo a mi hija, tengo que comer berenjena, y me dice, no, me gusta. ¿Y lo comiste? No. ¿Y cómo sabés que no te gusta? Está bien, pero vos estás disfrutando el momento de no golpearte el dedo, estás teniendo Claro, tu mano estás pleno. sana. Porque ya me lo estás- golpeé una vez.
Pero yo no me he golpeado bueno. el dedo y sin embargo también puedo seguir con mi vida plena Sí, sin pero haberlo hablo puntualmente del experimentado caso del dedo. antes. Bueno, Si no te golpea el dedo, vos no sabés si te duele o no te duele. Bueno, si Suponé- vas a estar todo el tiempo pensando que te vas a golpear el dedo y que todo lo que te va a generar es golpearte el dedo y generás una situación de sufrimiento previa y posterior a que te suceda el hecho. Es como, por ejemplo, la gente que tiene miedo, ay, si manejo me van a chocar y me va a pasar algo y te va... Es como un sufrimiento previo que Sí, no el has miedo. vivido, ese miedo, Es el que miedo. te genera un No, pero yo un no digo dolor. eso. Lo que digo es, vamos. si no existe eso, no existe lo otro. No podés saber. Y sí, O sea, si no Pero existe, o sea, la realidad es que existe. Nuestra existencia actual está Por mezclada eso te de digo. dolores y alegrías. Y eso es lo que digo. No puede existir una cosa sin la otra. A ver, ¿Me explico lo que quiero no- decir? o en no? nuestra condición humana no. En nuestra condición humana estamos atravesados por el dolor. Tiene que haber dolor para que puedas para poder tener valorar la felicidad. felicidad. Bueno, puede ser ocasión el dolor de valorar mejor la felicidad. Estoy tirando cosas que no tengo No, ni idea. pero- No, pero no Claramente, está, que- no que- está. que- A ver, yo te Es que- entiendo. Es como si existiera, si viviéramos siempre en el bien. A ver, si no existiera el mal, viviríamos siempre en el bien de las cosas. O sea, en la plenitud, en la felicidad, y no sabrías cuál es el mal, claro, exactamente. Entonces me parece que es ese el ¿Y concepto que para vos qué estás entonces diciendo. está el mal? Porque lo creó el mismo hombre. Pero Al al hombre hacer- no lo creó Dios. ¿Cómo va a permitir que crees que aparezca el mal? Porque le da libertad. Si hay algo, si no seríamos O sea, que robots. se equivocó en eso. Darte No, libertad. no, dio Y si libertad. te da libertad y vos te terminás mandando eso, vos decís, che, Y neta, bueno. que te Pero No, que si esa vos es la sos paradoja. creyente- Si no seríamos robots. Claro. Que solamente respondemos al chip que nos pusieron predeterminado. Y no debe haber cosa más bella que la libertad. ¿No? Seamos el libre libres, albedrío. que lo demás no importa nada, dijo el Bueno, general. y hay mucho de verdad, claro. Porque justamente si no fueses libre, no tendrías posibilidad de elegir. ¿No? De elegir de vos labrarte tu felicidad. Incluso hasta la Pero posibilidad de ponele- elegir mal. Bueno, hasta la parábola de Adán y Eva. Sí. Tenían todo para ser felices, vivir en el bien, entre Un comillas, paraíso. y tuvieron la Y elección pecaron. del pecado. Si Y lo bueno, llevamos a Pero lo ¿quién le dio la religioso, elección del pecado? No, es lo que él te está diciendo. Si vos sos creyente, Dios les dio la libertad de elegir. De elegir. Y Dios te ellos dio la eligieron libertad. Y eso. bueno, ahí se equivocó. Bueno, Vos cuando... No habrían guerra, hermano. No Cuando- estaríamos todos bien. entonces, sí. No hubiera dado la chance de elegir pero serías entre robot. ser malo. ¿Pero cómo te va a dar la chance de elegir ser malo? No, te da la chance de elegir. Claro, está en Te da vos la chance que de elegir. elegís. Vos, cuando tengas a tu hija, Sí, no le más voy a decir, tenés que grandecita, elegir ser mala o ser buena. No, tenés que ser buena. tenés, por supuesto. Buena. Claro. Pero va a llegar, Pero va a ella llegar va a un momento elegir que en vos un vas a tener momento. que dejar que ella elija. Y Eso ahí estoy de está un acuerdo. momento de plenitud de la libertad. ¿no? Bueno, Decir, pero mira, haré todo lo posible para que elija ser buena. por Bueno, supuesto, pero puede como Dios no- lo hizo. no pasar, como pasa. en Me están haciendo situaciones. pensar demasiado, chicos. Ya hay mensajes, No, Sofía. es que hay una discusión teológica, creo que la Es que llevamos el ya Tano para se ha ido a lo profundamente Perdón, perdón, teológico. yo me No, empiezo está a muy ir por- bien, me voy por está las muy ramas, bien. chicos. No, es que es un tema que inquietó a los antiguos. Ojo, yo digo la Biblia, pero también digo los griegos, que eran religiosos, no tenían el texto bíblico, pero querían explicar, ¿no? Hablan de una primer caída, ¿no? Platón habla de una caída del hombre, ¿no? De un estado más perfecto, y en este mundo ha olvidado lo que es la bondad, ¿no? Por eso en griego, verdad se dice aletheia, que significa develar, sacar el velo. El hombre tiene que ir recorriendo este mundo sacando los velos que le ocultan la verdad, ¿no? Porque eligió mal en algún momento y es momento ahora de retornar e ir eligiendo, se da la posibilidad de volver a elegir el bien. Cefe, estamos ya sobre la fiesta. Las fiestas suelen ser momentos medios introspectivos, ¿no? ¿Viste Sí. qué pasa eso? ¿Qué nos recomendás? ¿Alguna lectura, algo que se te venga ahora ya a la cabeza para estos Ese días de libro es Navidad, maravilloso. algo de esto? Este es muy bueno, El hombre en busca de sentido. Es muy bueno. Si no, el que yo lo he citado varias veces, Byung-Chul Han, este surcoreano que tiene libros cortitos, más chiquito que esto, se lee en 3-4 días con una lectura tranquila. Para el verano está bueno La también. Sociedad del Cansancio. Les recomiendo La sociedad del cáncer. La Sociedad del Cansancio. Vamos a ver ahí que nos va a interpelar bastante. Perfecto. Pero ese, por ejemplo, si estás medio bajón, si vos crees que has tenido un mal Sí. año, si crees que la vida no tiene sentido, que no sabes para dónde dirigirte, ese libro, ese es Sí, la porque clave. vivimos en una sociedad nihilista, también es parte de la denuncia de que no hay nada, nada tiene sentido, nada
¿para qué todo esto? Dice, eso también es una construcción de una filosofía contemporánea. Nuestros padres, nuestros abuelos tenían un sentido, ¿no? Tenían un porqué, un para qué. Y entonces soportaban cualquier cómo. Claro, vos sabés que eso le agrego una línea nada Sí, más. sí. Cuando uno pasa por una enfermedad grave, el sentido de la vida te cura. Sí. O sea, te saca. Es increíble. Uno dice, no, bueno, lo científico, pero esto, ¿cómo te ayuda a pensar Sí. en el Claro, mañana? en lo que tengo viene un después de la mañana. sanación. Y si Exacto, te vas por lo te teológico, por donde iba el Tano, Sí. hay un libro de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, bueno, que se llama El problema del dolor, ¿no? Y ahí sí, bueno, él ante la pérdida de un ser querido, reflexiona y escribe este libro. Es muy interesante y ahí hay muchas reflexiones y están las preguntas que vos te haces. ¿Para qué vinimos, no? ¿Para qué esto? Pero si vinimos, ¿por qué con dolor? Bueno, y va respondiendo Luis, el problema del dolor. Joyita. Seferino, gracias. Como No. siempre, quédate a la degustación de sidra, no te vayas, por Bueno, favor. Hay bueno, picada, vamos. hay queso, hay sidra. Escucha, vamos a pasar a, Firmes. a otros temas. Seferino Muñoz, doctor en filosofía e investigador del CONICET. Toda una aventura este año. Incluso no le encontramos nombre al segmento, como que le buscamos, pero va a tener, en algún momento va a Sí. aparecer. Sí. Iremos pensando Del para... 2026. Claro, el 2026, que va a tener continuidad asegurada en este programa. Para Aparte, salir de la caverna. con lo que te... Bueno, puede ser. Puede ser, Puede ¿eh? ser, puede ser. Platónico. El tema de la caverna, qué interesante esa, Seferino. Tenés que traerlo en algún Ese hay que momento. traerlo. Ese Es está bueno. muy bueno. Está muy bueno, está bueno. Platón Ese es una genialidad. Totalmente. Ah, yo Bueno, soy fan de Platón. vamos con algunos mensajitos, querida Sofía. 273-444444. Nos gusta mucho que podamos pensar también. ¿no? Sí, aparte Uno está puede bueno. tener todos espacios en estos Maravilloso. programas. Está buenísimo. Y también vamos a tomar sidra, porque hay para todo Claro, hay en de la todo. viña del Señor.